Hola, buenas tardes a todas y a todos los que se están empezando a conectar. Gracias por los saludos, gracias por los comentarios que nos están haciendo llegar. Gracias Ariel, gracias Carolina Forastier, que ya se está conectando. Les agradecemos a todas y a todos por estar acá acompañándonos. El tema que nos convoca hoy es un tema súper interesante, es un tema muy actual, para el cual, bueno, tenemos a una gran invitada que ahora en un segundito voy a presentar. Antes que nada, quiero agradecer desde este espacio de Académica. Es un espacio que hace 2 años que existe ya, estos espacios en vivo, donde nos juntamos con colegas de distintos países de la región latinoamericana para hablar sobre derechos humanos, para visibilizar temas que son necesarios visibilizar y sobre todo para compartir, para traer a la agenda estos temas, para poder hablarlos, para poder conversarlos y para poder también repensarlos. Porque, bueno, como hablamos con Paulina hoy a la tarde, son temas que por ahí tienen una mirada como muy tradicional y que es un poco alejada de la mirada que nosotros queremos como traer en estos espacios para poder justamente tener una mirada distinta, ¿no? Tener una mirada diferente, donde los derechos realmente sean de las personas, apropiarnos de los derechos y pensarlos en distintos escenarios. Así que, bueno, nuestra invitada de hoy es de Ecuador, es Paulina Murillo Nevares. Ella es experta en derechos del consumidor y es también experta en derechos humanos y empresas. Ella es parte también de Compliance de Ecuador, así que bueno, Paulina, con esta breve introducción quiero agradecerte tu tiempo, tu espacio y esas ganas de estar acá y de poder charlar de estos temas con nosotros y con Académica también. Hola Carolina, buenas tardes, buenas noches. Bueno, aquí en Ecuador tardes aún y ya en algunos países noches. Un saludo a todas las personas que están conectadas. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de conversar con nosotras de este tema tan en boga. Bueno, desde los derechos humanos son tan antiguos casi como la humanidad, pero el impacto en las empresas es un tema en boga, en tendencia, que definitivamente todas las personas y organizaciones tenemos que estar al día en la información para poder abordar estos impactos y hacerlo de una manera positiva. Totalmente. Bueno, hoy estábamos hablando hace un rato sobre, bueno, qué íbamos a traer a esta conversación, de qué queríamos hablar, cuál era el enfoque que le queríamos dar a este espacio. Y estábamos, las dos coincidimos en que es un tema del que poco se habla, ¿no? Digamos, los derechos humanos siempre se piensan como en el ámbito de lo público, ¿no? De una responsabilidad del Estado. El Estado es el garante de los derechos humanos, es el que ratifica convenciones internacionales, es el que suscribe instrumentos internacionales, es el que se obliga a cumplir con esas responsabilidades y como que queda relegado el tema de derechos humanos a violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Casos como tortura, casos como desapariciones forzadas. Bueno, la verdad que hay bastantes derechos humanos vulnerados, pero no solamente son esas vulneraciones las vulneraciones de derechos humanos. Hoy hablábamos con Paulina sobre esto de que nosotros durante todo el día vamos como siendo partícipes de distintos escenarios, si estudiamos en una universidad, en nuestro hogar, en un vecindario, vamos a negocios y en todos esos lugares también se pueden dar situaciones donde se vulneren nuestros derechos humanos, a la integridad física, a la libertad de expresión. Bueno, hay también varios derechos que pueden estar en juego de repente según el escenario en el que nos estemos desenvolviendo. Y entonces tiene que ver con eso también, con empezar a pensar los derechos humanos como algo nuestro y no solo una responsabilidad de garantía por parte de los estados, ¿sí? Y en esa nueva mirada que queremos plantear hoy a partir de esta charla, es justamente esto de decir
Bueno, además de en el hogar, en el vecindario, en los comercios y demás, ¿qué pasa cuando nos encontramos en el espacio laboral, ¿no? Cuando estamos trabajando en una empresa, ya sea que cumplamos un rol jerárquico o cualquier rol que estemos cumpliendo, ¿no? Y entonces ahí se abre toda una amplitud de posibilidades, ¿no? Que tienen que ver con, ¿es posible, y ya arranco, Paulina, a preguntarte, ¿es posible que haya vulneración de derechos humanos en el marco de las empresas? Absolutamente. Como tú nos has dicho, existe primero, algunos estereotipos respecto a los derechos humanos, existe incluso un romanticismo de pensar que los derechos humanos están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los pactos, y los vemos muy alejados a nuestro día a día. Y no hay un pensamiento, digamos, más ajeno a la realidad, porque donde exista una persona en el rol que esté ejerciendo, vamos a pensar que soy trabajadora, vamos a pensar que soy una proveedora dentro de la cadena de suministro, que soy la persona consumidora que recibe los bienes y servicios. Mientras hay una persona, hay un derecho humano impactado. Y a la inversa, si es que yo estoy jugando el rol, soy el CEO, soy el gerente de recursos humanos, soy el gerente de marketing, voy a crear un nuevo producto. En esos diferentes roles tengo que saber que del otro lado hay una persona que podría estar impactada por mi gestión en la empresa. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Uno cree que a veces está alejado de la realidad y voy a partir de un ejemplo, de un caso muy sonado, por ejemplo, en el Ecuador. No sé si escuchaste el caso de una empresa productora de Ábaca. La fibra de Ábaca es una empresa que incluso había recibido un premio, ¿no es cierto?, fundamentado en el volumen de ventas que tenía. Pero detrás de esto, en una sentencia de primera instancia, se llegó a determinar que había incluso esclavitud moderna. Estamos hablando hasta hace unos meses. Y detrás de esto había que a sus empleados, primero no estaban afiliados al Seguro Social. Ahí el derecho humano impactado es el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, a la igualdad de condiciones, a la vida, a la integridad. En esas prácticas hay un derecho humano impactado. En esa práctica de la empresa, del otro lado, hay una persona y sus familias impactadas en sus derechos humanos. En este caso en específico, las personas bajo una modalidad civil, que no era civil, en realidad era una relación de trabajo, se les daba una parcela de tierra, ¿ya? Y tenían que trabajar 10, 12 horas por un sueldo básico que se les entregaba a toda la familia. Entonces se determinó una serie de derechos impactados y uno cree que a veces está solamente en estos casos que hacen boom, y no es así. Figúrate cuando un creador de marketing, ¿no es cierto?, va a lanzar un producto y crea toda una campaña. ¿Qué pasa si en el mensaje de la campaña hay un mensaje discriminatorio, hay un mensaje sexista, se está utilizando o vulnerando los derechos de los niños, de las mujeres y demás? Mira cómo. Totalmente. Totalmente, bueno, justo el tema que traes, el tema de la publicidad, ¿no? Y de cómo afectan también los medios de comunicación a los derechos humanos, a la plena vigencia de derechos humanos. Y esto, bueno, en general también, este es un tema que a mí me interesa mucho, porque en general somos consumidores, ¿no?, de medios de comunicación, pero no pensamos qué pasa las personas que están diseñando esas publicidades, si están implementando, bueno, por ejemplo, la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, la aplicación de estereotipos de género, estereotipos por edad. A determinada edad hay que hacer determinadas cosas. Digo, es súper interesante la mirada del atrás, ¿no? De quién tiene, como vos decías, el rol en la empresa de diseñar la campaña de publicidad. En este caso, entonces, ¿cómo es? Ay,
te quería preguntar si todos los roles dentro de la empresa pueden tener alguna implicancia en lo que es el respeto de los derechos humanos o tienen el deber de también proteger los derechos humanos. A ver, bueno, aquí sí voy a meter un poquito de soft law, de normativa. Bueno, los derechos humanos, como sabemos, están contenidos en todos los tratados y convenios ratificados por los diferentes países. Eso es obligatorio, lógicamente, y existe también un mecanismo de soft law que es mundialmente aceptado y se ha tomado como la norma autorizada para regular el tema de derechos humanos en las organizaciones, que son los principios rectores de empresas y derechos humanos. En el pilar 1 está la responsabilidad de garantía del Estado, que tú ya lo mencionaste y que no lo vamos a abordar en esta charla, porque es otra la visión que tiene el Estado de garantizar, ¿no es cierto? Vamos a tomar el pilar 2 y el pilar 3. El pilar 2 te establece la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos. Y claramente en esta norma se evidencia, como así en la práctica, que los derechos humanos pueden ser impactados por cualquier empresa, de cualquier sector, desde cualquier rol, departamento o ámbito, es decir, desde el CEO, pasando por recursos humanos, logística, marketing, auditoría, postventa. En toda la cadena de valor de una empresa se puede llegar a impactar positiva o negativamente los derechos humanos de quienes, de los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Son las terceras partes involucradas, relacionadas con el giro del negocio de la empresa. Es decir, a la interna primero, los trabajadores, a la externa, los consumidores, el medio ambiente, la comunidad. Pensemos en una minera. Las empresas, no todas las empresas tienen los mismos stakeholders, ¿no? Por ejemplo, una empresa productora de alimentos tendrá fundamentalmente pues sus consumidores, pero pensemos en una empresa extractivista, tendrá además posiblemente comunidades y poblaciones indígenas. Entonces, si tú ves en toda la cadena de valor y a todos los terceros involucrados de manera vertical y horizontal, se puede impactar sus derechos humanos, sin importar el tamaño de la empresa, el tipo de empresa, la composición de la empresa, es decir, si es una empresa mixta, pública, privada, de economía mixta, de responsabilidad solidaria, del área de telecomunicaciones, financiera, bancaria, de transporte, de sanitaria, la que sea. En cualquier empresa se puede impactar derechos humanos. He ahí la importancia de que todas las empresas tomen conciencia y evalúen los riesgos, ¿no es cierto?, dentro del giro de su negocio, cómo podrían estar impactando derechos humanos. Aquí me voy a tomar una frase de John Ruggie, que es el autor de los principios rectores, y él decía, pues, porque falleció ya, decía que no conozco ninguna empresa que haya quebrado por invertir en derechos humanos, pero sí varias que han quebrado por no hacerlo, definitivamente. Bueno, yo te quiero contar, Paulina, que tenemos, la verdad que varias invitadas, sobre todo mujeres, eso a mí me encanta, porque me encanta que la voz femenina se haga escuchar. Estamos compartiendo el espacio con Mónica Navarrete de Chile, estamos compartiendo con Carolina López Forastier de Misiones, Bettina Pancino también. Ellas trabajan fervientemente por la protección de los derechos humanos. También está, bueno, Ana Gabriela Contreras García, bueno, nos felicita por la exposición. Es una conversación en realidad y es un espacio donde la finalidad también es acercar los derechos, ¿sí? Que nos aprovechen, que aprovechen tanto a Paulina, que es experta en derechos humanos y empresas, como a mí, que soy experta en derechos humanos, en lo que es la especialización del derecho internacional de los derechos humanos, toda la parte de la que no vamos a hablar hoy, de la parte de los tratados, de las convenciones internacionales. Pero es un espacio abierto, es un espacio donde podemos charlar, donde vamos a empezar a ir leyendo sus comentarios también. Nos están diciendo varias cosas, nos hablan del principio de igualdad, nos hablan de la prohibición de discriminación, de la vulneración de los derechos, que se suman varias vulnerabilidades, decía Bettina, ¿no? En el sentido de que
Claro, en la empresa, como decías vos, Paulina, los distintos roles pueden ir sumando vulneraciones, ¿no? No es solamente que determinada función o en determinado rol se vulnera solo un derecho, sino que estas vulneraciones de derechos humanos se van sumando, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves esta interseccionalidad de vulneraciones en la empresa, Paulina? Bueno, como vamos a partir del concepto básico, que los derechos, sabemos que los derechos humanos son los derechos intrínsecos que tenemos todas las personas por existir. Y dentro de las características de los derechos humanos está que los derechos humanos son universales y son interdependientes. Esta característica voy a hacer énfasis y no en las otras porque el momento que un derecho humano está impactado, seguramente se van a impactar otros derechos humanos colaterales. Por ejemplo, si hay muchos, mundialmente se conocen de muchos accidentes industriales, ¿no es cierto? Que no, en la India, por ejemplo, en las textileras ha habido casos de, se han venido abajo edificaciones, ha habido incendios, estos son como que los más graves. Sabemos que también dentro del el mundo textil hay varios casos, incluso de contrataciones a niños, vulneración de los derechos y no hay la abolición del trabajo infantil, trabajo forzado y demás. Entonces, todo esto te lleva a un campo muy importante de saber que los derechos humanos están impactados en todas, en absolutamente todas las áreas. Y me gustaría, si me permites, Carolina, porque veo que están tomando algunos temas de diversidad e inclusión que me gustaría, porque mientras voy hablando voy leyendo también. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Si tú ves, Carolina, ahora tenemos muchas iniciativas de género, ¿no es cierto? Se hacen algunas certificaciones en temas de género, se hacen certificaciones de Best Place to Work, existen algunas certificaciones, por ejemplo, de comercio justo, ¿sí? Y ¿dónde está lo interesante de los derechos humanos y de las empresas? El paraguas de los derechos humanos tiene que ser lo que cobije todas estas iniciativas para que sea realmente, para que podamos hablar de integridad de una empresa. Integridad desde la integralidad de los derechos humanos para evitar, por ejemplo, en temas de responsabilidad social, el greenwashing. ¿Me explico? Por ejemplo, si una empresa, la productora esta de alimentos, produce alimentos enlatados, los derechos humanos naturalmente impactados de esta empresa van a ser el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la información y el derecho al trabajo, por ejemplo, de todos sus trabajadores. En esos derechos tú ves esta interrelación que mencionaba hace un minuto y con eso te respondo tu pregunta. Se impacta un derecho y se impacta los otros derechos porque están interrelacionados. Entonces, la empresa tendrá que focalizarse primordialmente sobre los derechos humanos que naturalmente impactan y sus acciones de responsabilidad social para que sean integrales e íntegras tendrán que referirse a esto. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa de producción de alimentos, de comida chatarra o de enlatados, podría estar vulnerando el derecho a la salud, ¿no es cierto? Y dentro de los acápites de cada derecho, el derecho, por ejemplo, a una alimentación. Entonces, mi responsabilidad como empresa es crear una acción de responsabilidad social, por ejemplo, de alimentación saludable, enseñarle a la gente hábitos saludables. No será tan, digamos, impactante positivamente si esa empresa pone una escuela en un área rural, no porque esté mal, está bien, pero puede llegar a ser filantropía, porque su mayor impacto está en los otros derechos y no en el derecho a la educación, que es el que impactaría si pone una escuela. Entonces, todas esas líneas divisorias son las que marcan la diferencia y hacen de una empresa íntegra. Bueno, lo que vos estabas diciendo recién me pareció algo súper interesante en el sentido de cuando hablabas de certificaciones, ¿no? Porque cuando la empresa se construye, se asignan los distintos roles, las distintas funciones,
también está en la expertise de cada persona que se va sumando a esa empresa. Ahora, cuando la empresa ya está conformada como tal, esa capacitación tiene que ir continuando, ¿no? No es una cuestión de, bueno, tomamos personal o conformamos la empresa, dividimos los roles, establecemos las tareas y ya está, sino que hay por ahí una mirada que es la que no está por ahí tan visible con respecto a las empresas, que es la de la capacitación continua, ¿no? De decir, que puede ser ya sea que la empresa capacite a su personal, a sus colaboradores y demás, sino también la posibilidad de acceder a certificaciones externas y sobre todo en derechos humanos, ¿no? Esta necesidad que por ahí hoy no es tan visible como hablábamos hoy a la tarde, pero tan necesaria, ¿no? Porque la verdad es que incorporar la perspectiva de derechos humanos en la tarea, en el desarrollo de estrategias de la empresa, no solo crea, como hablábamos hoy, un mejor ambiente laboral, una reputación diferente de la empresa ante su competencia, sino que, y esta es la parte que a mí más me interesa por ahí conversar hoy, sino que va convirtiendo a la empresa como algo más rentable, ¿no? Digo, incorporar la perspectiva de derechos humanos generaría una rentabilidad a la empresa. Y este es un tema que realmente me interesa mucho que lo puedas desarrollar un poco y después de que lo desarrolles un poco vamos a ir leyendo los comentarios porque están preguntando varias cosas súper que vienen al caso para poder hablarlas. Así que si te animás, Paulina, de contarnos un poco, bueno, cómo es esta contracara de la rentabilidad para la empresa aplicando perspectivas de derechos humanos. Realmente una empresa que mide sus riesgos en cuanto a derechos humanos es una empresa que tiene una mirada preventiva. Las empresas normalmente tienen la tendencia a apagar los semáforos. Es decir, cuando ya tengo la demanda, bueno, aquí, por ejemplo, son acciones de protección, ¿no es cierto? Tengo la acción de protección por discriminación, tengo la demanda por acoso laboral, tengo la demanda del consumidor porque, no sé, porque se discriminó, porque no se le atendió, porque no era de calidad, tengo la demanda de la comunidad porque no cumplí con su derecho al consentimiento previo, libre e informado. Ese momento vamos a defender cuando ya existió una vulneración. Como yo como empresa, no he evaluado dónde tengo estos focos de riesgo, seguramente se me van a volver a repetir los juicios de discriminación y demás. Entonces, las empresas terminan invirtiendo para apagar todos estos incendios en lugar de invertir en la prevención y en cambiar dónde está el foco vulnerador de derechos. Viéndolo desde el otro lado, la empresa que no tiene un respeto a los derechos humanos y que no evalúa los riesgos en derechos humanos, tiene consecuencias reputacionales. Cada vez el consumidor, los millennials, centennials, cada vez son consumidores mucho más selectivos de qué comprar y en qué empresas comprar. Entonces, si yo sé que esta empresa fue demandada por trabajo infantil, porque no paga la seguridad social, porque no da igual remuneración, porque no hay mujeres en sus directivas, no consumo, entonces tiene un problema reputacional. Además de pagar los abogados para todos los costos legales que voy a tener que asumir por defenderme frente a todas estas demandas que en los ejemplos que estaba poniendo. Además de ello, si es que vamos a suponer que estoy explotando, la empresa está explotando a sus trabajadores, viene el Ministerio de Trabajo y esa empresa tendrá que asumir las sanciones administrativas que le tiene que haber aplicado el Estado, ¿no es cierto?, en su responsabilidad de garantizar. Y si ya me fui a juicio y y la empresa estuvo vulnerando, se comprueba, además las indemnizaciones. Entonces, es un pésimo negocio, definitivamente, para las empresas no evaluar sus riesgos en derechos humanos. Y al contrario, es un excelente negocio y le vuelve una empresa sostenible, la empresa que evalúa sus riesgos en derechos humanos. Sostenible dentro de los principios de la sostenibilidad, en lo económico, en lo cultural, en lo social,
y voy a ganar un nivel reputacional muy importante. Hay una, que no voy a nombrar el nombre, pero hay una marca mundial, es una multinacional que implementó un modelo de sostenibilidad. No lo llaman, tienen una política de derechos humanos, tienen un plan de derechos humanos desarrollado, pero hace 10 años se llamaba un plan de sostenibilidad. Y este plan lo invirtieron, lo implementaron, mejor dicho, en 26 de sus marcas. Y fueron las marcas en las que más ganaron. Entonces, por ejemplo, tenían un producto, un jabón, desarrollaron todo el concepto de una campaña donde tú no veías el estereotipo de la mujer delgada, blanca, qué sé yo, sino mujeres de todas las razas, de todas las contexturas, mujeres, digamos, reales. Y esa marca de jabón tuvo un repunte fuertísimo en sus ventas. ¿Sí? Es más, estabas comentando recién cómo fue la publicidad y se me vino esa publicidad inmediatamente. Lo Mira fuerte que la es, recordación que tiene en ti como consumidora esa marca. No, lo no he fuerte nombrado. por eso Exactamente. totalmente, lo fuerte que es aparte el impacto de decir estamos respetando todos los cuerpos, estamos respetando todos los colores de piel, estamos respetando todas las contextos. Digo, y queda en la mente de las personas, porque las personas percibimos eso también. Mira, acá Carolina Forastier nos dice, las empresas desean ganar más dinero y también nos dice, voy a ir compartiéndolo, y también nos dice, y está demostrado que ganan más dinero si cumplen ese rol, ¿no? Acá te traigo, mira, también esto que dice Mónica, ¿no? Dice, las empresas tienen claro su rol protagónico en el resguardo y el respeto de los derechos humanos de sus empleados, o los protegen como personas o aún los ven como números. Esta es como el gran, ¿no? Sí, y yo ahí hago una reflexión porque, o sea, el mundo está cambiando, definitivamente cada vez existe, o sea, ojalá me encantaría decirlo que es por conciencia, pero también están cambiando porque la legislación está avanzando hacia aquello y las empresas se ven obligadas a implementar. Ojalá fuera por convicción, pero no digamos que sea por convicción o por obligación, pero lo están haciendo. Que Pero sea como todavía sea, Paulina, lo que hablamos hoy, que sea como sea, no importa. Obviamente que sería buenísimo, digo, sería como a lo que óptimo. apuntamos, que lo hagan por conciencia social, que lo hagan por valores, ¿no? Pero si eso no ocurre, lamentablemente, bueno, está empezando a existir esta regulación internacional, esta regulación normativa que empieza como a obligar también, ¿no? A las empresas a respetar o a tener, bueno, como se hace a nivel internacional, que se establecen estos pisos mínimos de protección de derechos humanos, también se están implementando en el ámbito empresarial, lo cual Sí. es un avance, pero todavía falta un poco y Pero no para se puede. contestarle a Mónica lo que decía de los Sí, sí. números, yo le diría que sí hay un cambio, pero todavía las personas se ven como un número. Y pongo un ejemplo. Aquí, por ejemplo, en el Ecuador, tanto para el ámbito público como el privado, tienes que tener como empresa un número mínimo de personas con discapacidad. Entonces, muchas empresas, para cumplir con la ley, tienen el número mínimo de personas. Eso es ver a las personas como un número. Pero las empresas que quieren ir la milla más allá, que están comprometidas con este impacto positivo, con cambiar el mundo, con crecer económica y socialmente, ya no solamente le ven a esa persona con discapacidad como un número, sino lo ven desde la perspectiva y con la mirada de la inclusión. Porque la diversidad puede ser, ok, tengo una persona con discapacidad, pero la mirada de la inclusión es hacer de esa persona con discapacidad una persona plena, que de acuerdo a la condición que sea, pueda desarrollar en la plenitud su dignidad como persona. Eso es lo que marca la diferencia. Ahí es donde, contestándole a Mónica, la persona pasa de ser un número a ser eso, a ser una persona importante que pertenece. Y lo que genera en esa persona y en sus compañeros es un sentido de pertenencia y de lealtad a la empresa, que la vuelve más productiva. Totalmente, bueno, esto es el cambio de mirada, ¿no? Del que estamos hablando y el que venimos a proponer. El tema de poder realmente que la vida digna pueda ser algo accesible para todas las personas.
no solamente para las personas visibles o para las personas, como vos decías recién, cuyos estereotipos todavía están instalados. La persona blanca, alta, delgada, de determinada edad, que tiene determinado puesto en determinada empresa, con determinada presencia, ¿no? Entonces, como ir erradicando esa idea y hacer de los derechos realmente una realidad, tanto afuera en el ámbito del Estado, donde el Estado por ahí puede tener más presencia, pero también puertas adentro, ¿no? Acá también Mónica decía, la reputación de las empresas se sostiene en el respeto irrestricto de los derechos humanos de sus empleados, pero para eso necesitamos voluntad y visibilizar. Absolutamente. Estos espacios son los que ayudan a hacer eco de esta importancia. Ya no solamente como una obligación, sino como una conciencia, como ese ADN, como ese ser y parecer. Ahora sabemos que los sistemas de compliance se están implementando en muchísimas empresas y los sistemas de compliance nos llaman a ser una empresa íntegra, pero no se puede ser una empresa íntegra si solamente cumplo con un ámbito, por ejemplo, en lo tributario, pero a mis empleados los estoy tratando mal, tengo empleados estresados, enfermos, que no pueden compaginar su vida personal con la vida profesional. Entonces, para ser íntegros hay que tener toda esta mirada y, como decía, todo este paraguas desde los derechos humanos, ¿no? Veo también que está conectado Jesús Valdés, entonces saludos. Jesús, Mónica, bienvenido, bienvenido, bienvenido. gracias. Es un placer que estés acá compartiendo el espacio con nosotras. Te quiero traer un comentario acá de Marcos. Dice, ¿cómo se puede aplicar en empresas remotas? 100% con gente en distintos países y con distintas legislaciones, en donde, por ejemplo, los salarios locales y los costes de vida son muy diferentes. ¿Qué tema que nos trae Marcos? El tema de las empresas remotas, ¿no? ¿Las Sí, empresas remotas también deben respetar los derechos humanos? absolutamente, absolutamente. Y por ejemplo, las multinacionales normalmente tienen empleados en diferentes partes y bajo algunas modalidades, desde presencial y también con la llegada de la pandemia, el teletrabajo y el trabajo remoto se ha implementado mucho. Entonces, ahí hay que aplicar, bueno, se tiene que aplicar la jurisdicción de cada país, pero se supone que la jurisdicción de cada país tiene que estar regularizada y que no puede estar vulnerando los derechos humanos, ¿ya? Entonces, dependerá un poco de dónde está la persona para que se le aplique la regulación del país en el que está. Pero, como digo, se sobreentiende que esto es conforme a la normativa y a los derechos humanos. El salario justo necesariamente tiene que ser bueno, va a ser el que esté en cada país, pero, por ejemplo, ahí entramos en un camino muy importante que podría ser de la autorregulación. Vamos a suponer que una persona en Ecuador realiza el mismo trabajo que realiza una persona en Argentina. Puede ser que me parece que el salario básico en Ecuador es un poco más alto que en la Argentina, pero qué importante que esta empresa, si bien a ti podría poner, por ejemplo, utilizándote como ejemplo, si podría darte un salario menor que en el de Ecuador, pero el principio básico es igual trabajo, igual remuneración. Qué importante sería que, a pesar de que la regulación del país le permita que gane menos, que su ética empresarial y su estructura macro de respeto a los derechos humanos permita que Carolina y Paulina, que están en diferentes lugares y que realizan el mismo trabajo, tengan un salario equitativo igualitario hacia el alza de cualquiera del que tenga más, ¿no? Lógicamente. Eso es ser una Bueno, empresa íntegra. Bueno, esa es la diferencia también entre una empresa centrada en valores y una empresa centrada en un objetivo solamente económico, ¿no? Absolutamente. Y ahí, bueno, de hecho, acá Adriana González también nos está hablando de eso, ¿no? Del propósito de las empresas. Dice, mira, de México. Desafortunadamente, al menos en México, aplican esas obligaciones por tal motivo. Obligación. Al no existir el compromiso, no se conecta al propósito y las empresas siguen estando por encima de los mismos derechos de las personas. Uh-huh. Lo que estábamos hablando, ¿no? La falta de conciencia en el ámbito empresarial de este propósito superior, ¿no? Exactamente. Yo creo que una empresa tiene que ser y parecer, ¿no es cierto? Entonces, yo digo,
los principios rectores te dicen, ¿no es cierto?, que para cumplir con tienes que tener algunos pasos. Entonces te hablan del compromiso. El compromiso es el decir, yo soy una empresa respetuosa de los derechos humanos, pero que eso no quede en un compromiso para usarlo solamente reputacionalmente, para ganar adeptos, sino en el parecer. ¿Cómo lo hago? Tengo que implementar sistemas de debida diligencia que realmente a ese derecho a la salud, a la vida, al igual trabajo, igual remuneración, a la transversalización del género, a lograr que las mujeres y los hombres tengamos igualdad de condiciones, a que las mujeres, porque estamos en una edad de reproducción, no se nos deje de lado, a que no es que como tiene hijos, entonces seguramente se va más temprano, ya no la capacito, ya no la dejo afuera. Entonces, para que ese ser y parecer se compaginen, tiene que haber un proceso evidentemente de debida diligencia, pero inicia por el propósito, por el ADN de la empresa, que los derechos humanos me corran desde el CEO, o sea, desde la cabeza directiva, pasando por cada uno de los departamentos y por cada una de las personas y a la externa. También es muy común, por ejemplo, que las empresas se vean involucradas ante un problema de derechos humanos, no porque lo hicieron directamente, sino porque en su cadena de suministro uno de sus proveedores incumplió con derechos humanos. Entonces, también hacerle saber a mi proveedor que yo soy una empresa de derechos humanos y que lo estoy observando, que lo estoy viendo. Incluso ya se utiliza mucho en los contratos entre la empresa grande y el proveedor poner cláusulas de respeto a los derechos humanos. Eso es del ser pasar al parecer. Sabes que, bueno, yo no puedo ver a toda la gente que se está conectando, lamentablemente. Estamos iniciando estas transmisiones acá en LinkedIn. Nos mudamos, antes los vivos desde Académica los hacíamos por Instagram y ahora nos mudamos a esta plataforma. Así que lamentablemente yo no puedo ver a la gente que se está conectando, salvo que nos vayan dejando sus comentarios. Así que yo les voy a pedir que nos vayan dejando sus comentarios. ¿Qué opinan de lo que estamos conversando? Si quieren preguntarle algo a Paulina, si quieren preguntarme algo a mí, van a ser súper bienvenidos sus comentarios y sus observaciones sobre el tema. Acá, por ejemplo, Mónica nos dice, ¿no? Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, ¿están siendo realmente aplicadas en las empresas? ¿Se entienden o quedó en normativa o ley muerta? Yo le diría a Mónica que cada vez más los principios rectores están siendo asumidos como esa norma autorizada. De hecho, los principios rectores acaban de cumplir 11 años y el año anterior, por los 10 años, el Grupo de Trabajo para Empresas y Derechos Humanos sacó un informe de evaluación, cómo había sido la aplicación de estos 10 años de los principios rectores. Y bueno, establecen justamente que las empresas cada vez asumen esta normativa, que es un soft law, pero como normativa para poder vincular sus procesos de debida diligencia. Es un camino, estamos en el proceso, estos espacios son los que visualizan, por ejemplo, Pacto Global, que sabemos que es la red de empresas privadas en el seno de Naciones Unidas. Dentro de los 10 principios del uno está en respeto de derechos humanos y toman también los principios rectores como esa norma para implementar, transversalizar el enfoque de derechos humanos. Saben, por ejemplo, las directrices de la OCDE han sido transformadas, actualizadas conforme a los principios rectores. La ISO 26000, si tú revisas la ISO 26000 de responsabilidad social, está inspirada en situaciones similares a las que tienen los principios rectores. Tenemos, por ejemplo, los GRIS, el estándar GRI, ¿no es cierto?, que son los que se configuran las memorias de sostenibilidad. Sacó el año anterior, en el 2021, un GRI específico sobre derechos humanos, y que sale vigente, va a estar vigente desde el 2023. Entonces, vas viendo que esto va creciendo cada vez. Otro tema, las leyes de debida diligencia. Paulina, antes, porque la verdad es que puede ser que haya gente que sepa un montón del tema, porque de hecho se nota en los comentarios y en las preguntas que están haciendo que son
súper incisivas, Ujú. pero puede ser que haya gente que todavía, o porque no leyó, o porque no lo sabe, o porque recién se está enterando a partir de lo que estamos charlando acá, ¿qué es la debida diligencia en derechos humanos para las empresas? Porque nosotras hablamos como si todas las Sí. personas que están acá lo supieran, y capaz no, entonces me gustaría como reforzar esto de decir, ¿qué es la debida diligencia que deben cumplir las empresas, ¿no? Para cumplir la normativa vigente que, como vos decías, hace 11 años que está y todavía hay gente que yo creo que no sabe todavía que es una obligación, que la debe cumplir, en qué roles se debe cumplir, en qué escenarios de la empresa se debe cumplir. Entonces, te pido que por ahí vayamos un poquito más atrás y hablemos de qué es la debida diligencia en derechos humanos. La debida diligencia es el conjunto de procesos y procedimientos que tiene que tomar una organización para la responsabilidad de sus actuaciones. Esto parte desde el principio, bueno, para los que son abogados, y de debida diligencia que existe en el Código Civil del buen padre, ¿no es cierto? Es hacer todo, tomar todos los mecanismos y precauciones para evitar daños o evitar vulneraciones de terceros, ¿sí? Entonces, esto en la práctica, ¿qué implica? Implica el compromiso, implica medir los riesgos, saber, diciéndolo en los términos más accesibles, es como hacerle una radiografía a la empresa para saber en qué áreas, por ejemplo, yo tengo un potencial riesgo a vulnerar los derechos humanos o ya tengo un riesgo. Entonces, eso hago, lo que hace, como se dice, el buen padre, el buen administrador, evaluar y ver los procedimientos para evitar un daño a un tercero, una responsabilidad ulterior, ¿no? Por ejemplo, en el área de recursos humanos puede darse, es un área muy tendiente a que puede existir vulneraciones de derechos humanos. Es importante saber, por ejemplo, la persona que recluta personal, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios que toma para incorporar a la empresa? Suponiendo que esta persona es una persona que tiene tintes machistas, tintes discriminatorios, seguramente va a dejar de lado a muchas personas al ingresar a la empresa o no va a capacitar a otras o no va a promocionar a otras porque, lo que tú decías en algún momento de esta conversación, porque ya está en determinada edad, porque ya es un senior, porque es mujer, porque Nos pertenece a habrá pasado determinada... eso, Paulina, ¿no? Si no, ¿cómo nos pasó? A mí al menos me pasó bastante en distintos ámbitos de decir, bueno, la maternidad impide el ascenso, bueno, ¿no? Digo, es algo que por ahí parece como que si estuviésemos hablando de algo muy alejado, en realidad es algo que las mujeres cotidianamente tenemos que atravesar, esto de del techo de cristal, de la escalera mecánica, todas las cuestiones que gracias a estas charlas, a estos espacios, se van visibilizando, ¿no? Digo, la importancia que tiene esto. Ahí estoy preguntando, Paulina, si te parece que nos vayan contando qué rol, si es que hay gente acá que forma parte de empresas, que nos vayan contando qué rol desempeñan, así podemos también ir viendo en cada rol cuál sería la implicancia, ¿no? Como para hacerlo más accesible, decir, bueno, una persona, como vos decías recién, en marketing, bueno, tiene la obligación o el deber de implementar en esas mm, formas publicitarias que asuma para la empresa, adoptar la perspectiva de género, adoptar la perspectiva de edad también, ¿no? Cómo hay poca vejez en las publicidades, por ejemplo, ¿no? Son temas que hay que hablarlos. Por ejemplo, hay un dato estadístico aquí en Ecuador que después de la pandemia se dio la mayor cantidad de despidos a las personas con discapacidad y a los adultos senior. Ujú. Entonces, ahí mira cuáles fueron los criterios para desvincular a las personas, ¿no? Y Sí. al contrario, mientras más diversa es una empresa mucho más enriquecida, porque tú tienes personas de todas las edades, personas con discapacidad, de diferentes etnias, LGBTI, etcétera. Entonces, tú, de esta manera, tú puedes
enriquecerte, escuchar, eso es como escuchar al consumidor, porque estás partiendo de esta diversidad, ¿no es cierto? Entonces vas a saber mejor cómo actuar, cómo afrontar los retos. O sea, muchas empresas quebraron en pandemia y las que han transversalizado el enfoque de derechos humanos son las que estuvieron mucho mejor preparadas para afrontar todos estos retos. Y son empresas que están más cerca de las personas, ¿no, Paulina? Porque, digo, la empresa es como algo por ahí muy lejano a las personas y esta implementación de la perspectiva de derechos humanos acerca a la empresa a la persona, la conecta desde otro lugar, con un propósito distinto, con unos valores que en general las personas compartimos, ¿no? Y que esos valores que tenemos, la verdad es que hacemos eco cuando los vemos en, como vos decías, en los productos que compramos o en los lugares a los que vamos. Mira, acá Mariano Silver nos dice que él es partner en la empresa donde está. Marcos Carbones nos dice gerente de ventas y operaciones. Vamos, si querés, no sé si te parece, con un puesto de partner, ¿no? Qué importante y qué relevante es que, por ejemplo, Mariano pueda incorporar, ¿no? La debida diligencia en derechos humanos. También, bueno, la gerencia de ventas. Estaba Mira buscando. que este tema tiene que nacer, lo óptimo, lo recomendable y lo técnico es que nazca desde la junta directiva, desde el CEO, para que decante en todo, ¿no es cierto? Pero alguna vez me hacía una pregunta a una persona y me decía, yo trabajaba en recursos humanos, yo súper emocionada, fui donde el gerente y le dije, mire, este tema de derechos humanos y no sé qué, y le dije, no lo comprendió, no lo entendió, y le dijo, no. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta persona que no encontró el apoyo de su CEO, ¿no es cierto? Implementó en su dirección, y que además era súper importante porque tenía a su cargo el personal, todos los principios de respeto de los derechos humanos. Entonces, evaluó sus procesos de selección, sus procesos de reclutamiento, sus procesos de capacitación, hizo un mapa de cuántos hombres y cuántas mujeres están en qué áreas, dónde había brechas de género, si había personas con discapacidad, volver a evaluar los puestos donde estas personas estaban, si es que estaban adecuadamente ubicadas, que no sea un detrimento de la vida de la persona, sino al contrario, que sea algo que explote sus capacidades, ¿no es cierto? Y el tema que tú decías es muy importante con el liderazgo. No se puede hablar de un liderazgo real, de un liderazgo que te llama a un 2022 lleno de retos, cuando hemos pasado una pandemia, tenemos una guerra. No se puede hablar de un liderazgo, de un verdadero líder, si no pone a la persona en el centro. Y poner a la persona en el centro es poner sus derechos humanos como prioridad y esto volverlo la sangre de la empresa, poner a la persona en el centro. Bueno, justamente esto, ahora, bueno, nosotras que pasamos mucho tiempo acá en LinkedIn, lo cierto es que leemos mucho, seguramente, sobre la diferencia entre ser un jefe y ser un líder, ¿no? Y tiene que ver también por ahí hacer una paradoja con respecto a la empresa que centra sus objetivos en la economía de la empresa y la empresa que centra sus objetivos también en valores y en un propósito que va más allá del valor económico. Están diciendo, la verdad que los comentarios son muy buenos, no sé si vos estás llegando a leerlos, pero bueno, lo que quería decir es que, bueno, justamente esto de poner en valor a la persona, ¿no? Esto es lo que es el puntapié inicial que lleva a la comunidad internacional a ponerse de acuerdo, a suscribir tratados. La primera declaración, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, justamente lo que hace es poner en valor a la persona, poner a la dignidad de la persona como protagonista en todo esto, poner a la persona como sujeta de derechos y de derecho internacional. Y esto, bueno, justo cuando vos lo estabas diciendo, se me venía a la mente Kant, que fue el primero que de alguna manera puso esto de manifiesto al decir que la persona no podía ser tratada como un medio, sino que la persona es un fin en sí misma, ¿no? Y sobre todo en las empresas, decir, bueno, no es un número que me sirve para hacer tal cosa, sino es una persona que tiene derechos, que tiene derecho a un salario justo, a la integridad física, psíquica. Digo,
hay como una integralidad de los derechos humanos que hay que implementar en la empresa, ¿no? Absolutamente. Mira, me parece que Carolina, Mónica hablaban de filosofía, de ADN, de propósito, lo que tú dices este momento, lo que yo decía, o sea, eso es, eso realmente es el propósito que yo tengo como empresa de impactar positivamente la vida de las personas. No importa el cómo, no importa el qué. El cómo, o sea, voy a tomar el modelo de negocio de Simon Sinek que te hablaba del propósito, ¿no es cierto? Y te decía el cómo y el qué. Bueno, el cómo, o sea, ¿qué voy a vender? Voy a vender muebles, voy a vender servicios financieros, voy a vender servicios de telecomunicaciones, eso es lo que voy a hacer. El cómo, a través de procesos industriales para obtener los servicios, de etcétera, ¿no? Pero el propósito va a ser impactar la vida de las personas. Si tú buscas impactar positivamente la vida de las personas y ese es tu norte, tu horizonte, lo demás va a decantar sosteniblemente en un cuadro de éxito. No es sostenible ser una empresa vulneradora de derechos humanos, porque te ahorras en un momento, ¿no es cierto? Momentáneamente, pero eso no es sostenible. Tarde que temprano van a venir las consecuencias legales, administrativas, reputacionales, financieras, y esto va a caer, indudablemente. Totalmente, totalmente. Y bueno, también traigo algo que habías dicho vos, que es el tema del impacto ambiental de las empresas. Digo, Sí. tiene esto de no aplicar la perspectiva de derechos humanos, tiene un costo muy alto económico para las empresas. No solo en contraposición sería rentable aplicar la perspectiva de género para evitar denuncias por abuso, por ejemplo, sino esto de también evitar poder prever estos perjuicios económicos que pueden traer estas faltas de estrategias para prevenir desastres naturales, contaminación, etcétera. Quiero leer un par de comentarios que son interesantes y que la verdad es que dan para hablar muchísimo. El de Ana Gabriela Contreras García, que dice, ¿qué estrategias consideran que serían exitosas para involucrar en el tema de derechos humanos a las empresas cuando los estados no tienen ningún interés en promoverlos o en fiscalizar su aplicación por parte de la empresa? En este sentido, Ana, te quiero comentar que el Estado está está empezando a implementar estrategias de fiscalización a las empresas. Con lo cual, fíjense la actualidad que tiene este tema, porque no es algo solamente que queda en la buena voluntad, como decían en un comentario que leí hace un ratito, sino que ya empieza a ser una obligación más palpable adentro de los distintos estados, ¿no? También Mariano Silbert decía, ¿cuál ha sido, si conoce el resultado de fallos dictados al respecto? ¿Qué criterio han aplicado los jueces para aplicar tal violación de los derechos humanos? Lo que habíamos hablado con Paulina también es que, bueno, esta conversación, para no hacerla súper extensa, es una primera aproximación a conceptos que tienen que ver con derechos humanos y empresas. Es como empezar a acercar esta idea de que la empresa es responsable, de que la empresa también va a empezar a ser fiscalizada por los estados, que hay una normativa internacional que está regulando ya todo este tema, la falta de rentabilidad para la empresa que puede significar no apropiarse de las perspectivas de derechos humanos. Digo, hay mucho, 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 mucho por hablar y por eso lo bueno de este espacio también ha sido que tanto Paulina como yo nos dedicamos a la formación y a la capacitación de no solo personas individuales, sino también de grupos de trabajo. Desde tu espacio, Paulina, sé que organizás distinto tipo de capacitaciones. Me gustaría que podamos también conversar apenitas sobre esto, porque creo que es importante y porque hay, como te decía, muchas preguntas que tienen que ver con qué estrategias se implementan, cómo es la normativa internacional. Y bueno, claramente en un vivo tan cortito no podemos explicar todo esto, pero sí es necesario que las empresas y los que trabajan en empresas, los socios de empresas, los CEO, puedan tomar conciencia de que es necesaria la formación, es necesaria la capacitación y bueno, a esto nos dedicamos, esto es lo que nos apasiona, esto es lo que nos mueve, realmente nos mueve que las empresas y las personas puedan tener un propósito
centrado en valores, ¿no? Que pueda ir más allá de lo que es lo económico, que pueda ir más allá de lo que es un propósito empresarial, lisa y llanamente. Entonces, me gustaría que cuentes un poquito, Paulina, tu espacio, cómo encontrarte, cómo buscarlos en LinkedIn si todavía no lo están siguiendo. Bueno, nosotros, bueno, yo pertenezco ahorita a una consultora que se llama Compliance Ecuador. Y Compliance lo que busca es implementar sistemas de integridad y de cumplimiento en las empresas. Tenemos diferentes servicios, por ejemplo, ayudamos a implementar a las empresas prácticas antisobornos, prácticas anticorrupción, y en el tema de empresas y derechos humanos tenemos un proceso diseñado de compliance en derechos humanos específicamente, en el que nosotros hacemos un assessment en las empresas, les ayudamos a identificar dónde están estos riesgos reales y potenciales en derechos humanos que mañana serán todos estos gastos que vimos. También trabajamos en la cultura organizacional. Por ejemplo, hemos trabajado con empresas implementando sistemas para evitar el acoso, la discriminación, la violencia. Trabajamos en la normativa interna de las empresas, todos los códigos de éticas, políticas de derechos humanos, políticas de regulación salarial. Vamos desde la parte normativa interna hasta la parte organizacional, realizamos talleres, todo lo que tenga que ver con los sistemas de cumplimiento para lograr esta cultura de integridad empresarial. Y lógicamente en todo lo que hacemos transversalizamos el enfoque de derechos humanos. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo una consultoría sobre paridad en los partidos políticos. Entonces, tratamos de siempre estar a la boga, a la vanguardia de todos los sistemas de compliance, promoviendo la integridad empresarial para aportar a un mundo mejor. Eso es lo que realizamos en Compliance Ecuador, y yo soy líder del área de empresas y derechos humanos. Así. Bueno, y desde Académica lo que hacemos es justamente el complemento, que es desde el área académica, todo lo que es el abordaje jurídico y normativo de todo lo que son los instrumentos internacionales, la regulación internacional y el impacto de esa regulación internacional tanto en los estados como en los distintos escenarios donde se pueden dar vulneraciones de derechos humanos. Para ir terminando, digamos, esta conversación, queremos contarles con Paulina que en breve vamos a hacer un convenio entre Compliance Ecuador y Académica para estar creando espacios que tienen que ver con esto, con capacitación, con capacitaciones, con formaciones y con talleres para poder no solo acercar este tema en un vivo, poder charlar sobre esto, sino que para aquellas personas que estén interesadas en formarse, en acceder a capacitaciones y sobre todo a certificaciones internacionales, que es lo que tiene Académica hoy, a través de distintas instituciones de protección de derechos humanos, que lo puedan hacer, así que nuestros contactos ya los tienen, porque si somos parte de esta comunidad de LinkedIn, ya estamos conectados, así que aprovechen. Estoy preguntando qué reflexión final nos pueden hacer los que estuvieron acá firmes comentando, como por ejemplo Mónica, y nos dice, mi reflexión sobre derechos humanos es que es un tema incombustible que debe estar en el diálogo diario para educar a la ciudadanía y empoderarnos de nuestros derechos. Totalmente, totalmente, ¿no? Hacer propio los derechos significa también poder desarrollar nuestro máximo potencial como personas, porque si no, ¿para qué tenemos derechos? Digo, ¿cuál es la finalidad de tener derechos, de exigir ese respeto de derechos humanos? Si no es que la persona pueda realmente desarrollar y explotar su máximo potencial, no tanto en la empresa como en el ámbito de su vida. Carolina Forastier dice, felicitaciones a ambas y muy bueno y serio el encuentro, gracias Académica. Caro, gracias por estar siempre. Bueno, Paulina, ¿querés agregar algo más? Bueno, nada, realmente esperamos haber sembrado la semillita del amor y la conciencia a los derechos humanos, del respeto, la dignidad a la otra persona, porque creo que solamente así vamos a poder construir sociedades sostenibles. Por supuesto que la productividad es súper importante para el desarrollo de nuestros derechos, indiscutiblemente, pero hay que hacerlo desde la mirada y el respeto de las personas.
como Compliance Ecuador, ponernos a la orden en los servicios. Nos pueden encontrar en LinkedIn, a mí como Paulina Murillo también. Y sí, pues realmente estaremos como Compliance muy gustosos de poder armar ideas nuevas, locas, con académica para poder llevar este eco a la mayor cantidad de personas y organizaciones. Porque además esto es lo que se viene, ¿no? Las empresas que quieren exportar a países europeos como Alemania, Reino Unido y demás, tienen que implementar sus procesos de debida diligencia. Y para todas las personas que quieran sumarse a este proyecto de educar en derechos humanos desde todos los ámbitos, contáctenos también porque, como decía Paulina, somos de las personas que vamos un paso adelante. Realmente nuestro propósito va mucho más allá. Como decía ella, nuestro propósito es realmente que las personas sepan que tienen derechos, que los puedan hacer valer. Y también la contraparte, ¿no? Que Ariel Hernández siempre dice, bueno, siempre hablas de derechos humanos y los deberes, y también se trata de eso, de ser conscientes que los derechos tienen en contraposición deberes. Si nosotros tenemos un derecho, hay alguien que tiene un deber, y es de respetar ese derecho, ¿sí? Entonces, bueno, agradezco todas las personas que estuvieron conectándose, todos los comentarios que nos dejaron. Gracias Mariano Silbert, gracias Mónica Navarrete, gracias Roberto Guevara, gracias Carolina López Forastier. La verdad que ha sido un placer enorme, enorme, enorme para mí, un gusto poder inaugurar este espacio nuevo desde este lugar y contar con voces tan, tan comprometidas, ¿no? Con esta tarea de estar acá y de concientizar y de transmitir, ¿no? Y de promover esta cultura y esta forma de vida que es los derechos humanos. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta pronto. Un abrazo. Adiós.